Mi nombre es Fernando Aguirre. Tengo 64 años. Y pensé que había escuchado mal cuando mi hija Patricia me dijo por teléfono: «Papá, el banco liberó tu gran seguro». Yo le respondí confundido: «¿Mi seguro? ¿Cuál seguro?». Y en ese momento, mi nuera Beatriz, que estaba al lado de Patricia, se quedó completamente callada. Ese silencio me dijo más que 1000 palabras. Lo que yo no sabía era que mi propia familia había estado esperando mi muerte para cobrar un seguro de vida que yo nunca había contratado. Imagínate la situación. Estoy en mi casa un martes por la tarde, tranquilo viendo las noticias, cuando suena el teléfono. Es Patricia, mi única hija, que me llama con una voz extrañamente alegre. «Papá», me dice, «tengo una buena noticia. El banco finalmente liberó tu gran seguro». Yo me quedé helado. ¿Qué seguro? Yo nunca había contratado ningún seguro de vida grande. Tenía uno pequeño del trabajo, de cuando era empleado municipal, pero era una suma mínima. «Patricia», le dije, «no entiendo de qué me estás hablando». «¿Qué seguro?». Hubo una pausa larga del otro lado del teléfono. Después escuché a Patricia hablar con alguien en voz baja, tapando el auricular. Cuando volvió a hablarme, su tono había cambiado completamente. «Ay, papá», me dijo, «debe ser un error mío. Me confundí con otra cosa». Pero algo en su voz me alertó. Patricia nunca se confundía con temas de dinero. Era contadora, igual que yo había sido durante 40 años. Si había mencionado un seguro, era porque sabía exactamente de qué estaba hablando. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas a esa conversación extraña, a la alegría inicial de Patricia, a su cambio de actitud cuando le pregunté sobre el seguro. Al día siguiente fui directamente al banco, donde tengo mis cuentas desde hace 30 años. «Señor Aguirre», me dijo la empleada que siempre me atiende, «qué bueno verlo. Vengo a consultarle sobre mis seguros», le dije. «Quiero saber exactamente qué pólizas tengo contratadas». La mujer revisó mi expediente en la computadora y me dijo algo que me cambió la vida para siempre. «Usted tiene un seguro de vida por 400,000 pesos», me dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. 400,000 pesos. Yo casi me caigo de la silla. «¿Desde cuándo tengo ese seguro?», le pregunté. Ella volvió a revisar la pantalla. «Desde hace 2 años», me respondió. «Fue contratado en marzo de 2022. Marzo de 2022. Esa fecha me sonaba familiar, pero no podía ubicar por qué. Le pedí que me imprimiera todos los detalles de esa póliza. Lo que leí me dejó sin palabras. El seguro había sido contratado a mi nombre, con mi documento, con mi firma, pero yo jamás había estado en ese banco para firmar nada relacionado con un seguro de vida. Los beneficiarios del seguro eran Patricia y su esposo Marcelo. En caso de mi muerte, ellos recibirían 400,000 pesos libres de impuestos. Pero lo más inquietante era la fecha. Marzo de 2022 había sido exactamente cuando yo había tenido mi primer infarto. Había estado internado en terapia intensiva durante una semana, entre la vida y la muerte. Mientras yo luchaba por sobrevivir en el hospital, alguien había contratado un seguro de vida a mi nombre, esperando que me muriera. Y ese alguien tenía que ser alguien muy cercano a mí, alguien que tenía acceso a mis documentos, alguien que conocía mis datos personales, alguien en quien yo confiaba completamente. Escucha esta historia hasta el final y dime si vos también tendrías el valor de investigar a tu propia familia cuando descubrieras algo así. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que te voy a contar después podría pasarle a cualquier padre que confía ciegamente en sus hijos. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte sobre mi familia y sobre cómo llegamos hasta este punto. Me casé con Elena cuando teníamos 25 años. Era una mujer hermosa, inteligente, que trabajaba como enfermera en el hospital municipal. Yo acababa de empezar como contador en la municipalidad de nuestro pueblo. Éramos una pareja joven con sueños grandes y mucho amor para dar. Patricia nació 3 años después de nuestro casamiento. Era una nena preciosa, con los ojos verdes de su madre y mi nariz respingada. Elena y yo estábamos locos de contentos. Habíamos esperado tanto ese momento que cuando finalmente llegó Patricia, sentimos que nuestras vidas se completaban. Elena dejó de trabajar para dedicarse completamente a criar a nuestra hija.
Yo trabajaba muchísimo para mantener a la familia. En la municipalidad ganaba poco, así que por las tardes llevaba contabilidades de comercios y los fines de semana hacía declaraciones de impuestos para familias del pueblo. Elena nunca se quejó de mis horarios largos. Fernando, me decía, vos trabajás para darnos un futuro mejor. Patricia va a estar orgullosa de su papá. Patricia creció siendo el centro de nuestro universo. Le pagamos clases de piano, de inglés, de natación, todo lo que ella quería. Nosotros tratábamos de dárselo. Cuando terminó el secundario con las mejores notas de su promoción, decidimos mandarla a estudiar a la capital, aunque eso significara un sacrificio económico enorme para nosotros. Hija, le dije el día que se fue a la universidad, estudia mucho y hacenos sentir orgullosos. Todo este esfuerzo vale la pena si vos llegás a ser alguien importante en la vida. Patricia me abrazó llorando. Papá, me dijo, te prometo que voy a estudiar mucho y que cuando termine la carrera los voy a ayudar a ustedes, como ustedes me ayudaron a mí. Patricia estudió contabilidad, igual que yo. Se recibió con honores después de 5 años de esfuerzo. Elena y yo fuimos a la colación de grado, con el orgullo más grande del mundo. Ver a nuestra hija recibirse de contadora pública fue uno de los momentos más felices de mi vida. Mira lo que logró nuestra hija, le susurraba a Elena durante la ceremonia. Toda una profesional. Después de recibirse, Patricia consiguió trabajo en un estudio contable importante de la capital. Ganaba bien, mucho mejor de lo que yo había ganado a su edad trabajando en el pueblo. Se alquiló un departamento lindo en un barrio céntrico y empezó a vivir la vida que Elena y yo siempre habíamos soñado para ella. Durante los primeros años después de recibirse, Patricia venía a visitarnos seguido. Llegaba los viernes por la noche y se quedaba hasta el domingo por la tarde. Elena le cocinaba todas sus comidas favoritas y yo le contaba anécdotas del trabajo, le pedía consejos sobre inversiones. Era lindo tener a nuestra hija profesional en casa, compartiendo su éxito con nosotros. Fue durante una de esas visitas que Patricia nos presentó a Marcelo. Era un hombre de su edad, también contador, que trabajaba en el mismo estudio que ella. Parecía un buen tipo, educado, respetuoso. Papá, me dijo Patricia ese domingo, Marcelo es muy importante para mí. Espero que se lleven bien. Por supuesto que nos íbamos a llevar bien. Si Patricia lo había elegido, tenía que ser una buena persona. Marcelo era encantador cuando venía de visita. Me hacía preguntas sobre mi experiencia como contador, me pedía consejos sobre algunos casos difíciles que manejaba en el estudio. Don Fernando, me decía, usted tiene una experiencia que nosotros los jóvenes no tenemos. Nos vendría bien escucharlo más seguido. Me gustaba que me consultara, que valorara mi conocimiento. Patricia y Marcelo se casaron 2 años después. Hicimos una boda hermosa en el salón del club del pueblo. Invitamos a toda la familia, a los amigos, a mis compañeros de la municipalidad. Elena estaba radiante viendo a nuestra hija vestida de novia. Fernando, me dijo durante la fiesta, Patricia se ve tan feliz. Hicimos un buen trabajo criándola. Después de la boda, las visitas al pueblo se fueron espaciando. Patricia y Marcelo tenían sus propias obligaciones en la capital, sus propios amigos, su propia vida. Nosotros lo entendíamos. Era natural que una pareja joven quisiera independizarse, construir su propio mundo. Los llamábamos por teléfono todas las semanas y ellos nos visitaban una vez por mes. Elena empezó a enfermarse cuando Patricia llevaba 5 años casada. Al principio eran dolores de cabeza frecuentes, después cansancio extremo, después problemas para caminar. Los médicos del pueblo no encontraban qué le pasaba. Tuvimos que llevarla a especialistas en la capital, hacer estudios caros, consultar varios médicos. Finalmente le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que no tiene cura. Los doctores nos dijeron que Elena podía vivir muchos años más, pero que de a poco iba a ir perdiendo movilidad y autonomía. Iba a necesitar cuidados especiales, medicamentos caros, terapias constantes. Patricia se portó muy bien durante la enfermedad de Elena. Venía más seguido al pueblo, nos ayudaba con los trámites médicos, investigaba sobre tratamientos nuevos. Papá, me decía, mamá va a salir adelante.
Tenemos que ser fuertes por ella. Marcelo también nos acompañó durante esos momentos difíciles. Hasta nos ayudó económicamente con algunos medicamentos que el Seguro Social no cubría. Elena luchó contra la enfermedad durante 6 años. Fueron años muy duros, viendo cómo la mujer que yo amaba se iba apagando de a poco. Los últimos 2 años fueron especialmente difíciles. Elena ya no podía caminar, necesitaba ayuda para comer, para bañarse, para todo. Yo me jubilé anticipadamente para poder cuidarla las 24 horas. Patricia venía todas las semanas durante esos últimos años. Me ayudaba a cuidar a Elena, me daba respiro para que yo pudiera descansar un poco. «Papá», me decía, «vos no podés cuidar a mamá solo. Es demasiado para una persona». Pero yo no quería que Elena fuera a ningún geriátrico. Quería que muriera en casa, rodeada de amor. Elena murió en otoño, un miércoles por la mañana. Yo estaba sosteniéndole la mano cuando cerró los ojos para siempre. Sus últimas palabras fueron: «Fernando, cuida a Patricia. Es lo único que nos queda». Le prometí que siempre iba a cuidar a nuestra hija, pase lo que pase. El funeral de Elena fue muy emotivo. Patricia lloró como una nena durante toda la ceremonia. Marcelo la consolaba y también me consolaba a mí. «Don Fernando», me dijo después del entierro, «usted no está solo. Nosotros somos su familia ahora». Me hizo bien escuchar esas palabras. Después de 40 años de matrimonio, enfrentar la soledad era algo que me daba mucho miedo. Los primeros meses después de la muerte de Elena fueron terribles. La casa se sentía vacía, enorme, llena de recuerdos. Patricia venía más seguido para acompañarme, para asegurarse de que yo estuviera comiendo bien, de que no me deprimiera demasiado. «Papá», me decía, «tenés que seguir adelante por mamá. Ella no querría verte así». Fue durante esos meses de duelo cuando empecé a tener problemas de salud. Primero fueron dolores en el pecho que yo atribuía a la tristeza. Después, falta de aire cuando subía las escaleras. Un día, Patricia estaba de visita cuando me agarró un dolor terrible en el pecho. «¡Papá!», gritó, «te está dando un infarto». Me llevaron al hospital de urgencia. Estuve en terapia intensiva durante una semana. Los médicos me dijeron que había sido un infarto importante, que había estado muy cerca de morir. «Don Fernando», me dijo el cardiólogo, «usted tiene que cuidarse. Su corazón está débil. Cualquier estrés fuerte podría provocar otro infarto». Patricia se quedó conmigo en el hospital todos los días. No se despegó de mi cama, durmió en un sillón incómodo, me acompañó durante todos los estudios. «Papá», me decía, «no me podés dejar solo. Sos lo único que me queda después de mamá». Marcelo también vino varias veces, me trajo revistas, me hizo compañía cuando Patricia tenía que ir a trabajar. Cuando salí del hospital, Patricia insistió en que me quedara unos días en su departamento en la capital, para que ella pudiera cuidarme mejor. «En el pueblo no tenés a nadie si te pasa algo», me decía. «Acá por lo menos estoy cerca por si necesitas ayuda». Acepté quedarme una semana, aunque extrañaba mi casa. Durante esa semana en lo de Patricia, noté algunas cosas que me llamaron la atención. Patricia y Marcelo vivían muy bien, mucho mejor de lo que yo habría esperado para 2 contadores jóvenes. Tenían un departamento grande en una zona cara, muebles nuevos, electrodomésticos de última generación. Marcelo manejaba un auto último modelo que claramente no podía pagar con su sueldo. Cuando les pregunté cómo podían costear ese estilo de vida, me dijeron que habían tenido mucha suerte con unas inversiones. «Papá», me explicó Patricia, «Marcelo conoce mucha gente en el mundo financiero. Nos metimos en algunos negocios que salieron muy bien. Me parecía raro, pero yo no entendía mucho de inversiones modernas. Tal vez los jóvenes sabían cosas que mi generación desconocía. También noté que Patricia y Marcelo hablaban mucho sobre seguros de vida. Durante las cenas constantemente salía el tema. «Don Fernando», me decía Marcelo, «a su edad es importante tener un buen seguro de vida. Nunca se sabe qué puede pasar». Patricia lo secundaba. «Sí, papá, nosotros acabamos de aumentar nuestros seguros. Es una tranquilidad saber que estamos cubiertos». Al principio pensé que era una preocupación genuina por mi bienestar. Después del infarto, era natural que pensaran en la posibilidad de que me pudiera morir. Pero había algo en la manera insistente en que sacaban el tema que me incomodaba.
Era como si estuvieran tratando de convencerme de algo específico. Una noche, Patricia me trajo unos papeles para que los viera. «Papá», me dijo, «Marcelo averiguó sobre un seguro de vida muy bueno para vos. Mira los beneficios que tiene». Los papeles eran de una compañía de seguros que yo no conocía. La prima mensual era alta, pero la cobertura era de 400,000 pesos. «¿No te parece mucho dinero para un seguro?», le pregunté. Patricia me explicó que era una inversión, no un gasto. Si no te pasa nada, recuperás todo lo que pagaste más intereses, y si te llega a pasar algo, nosotros quedamos cubiertos para no tener problemas económicos con los gastos del funeral y todo eso. La manera en que lo explicaba sonaba lógica, pero algo me molestaba. ¿Por qué tanta insistencia con el seguro justo después de mi infarto? ¿Por qué no me habían hablado de esto antes, cuando Elena estaba viva y yo estaba sano? Le dije que lo iba a pensar, que necesitaba tiempo para decidir. Durante los siguientes días, Patricia y Marcelo siguieron insistiendo con el tema del seguro. Me mostraban artículos en Internet sobre la importancia de tener cobertura, me contaban casos de familias que habían quedado en la ruina porque el padre había muerto sin seguro. «Papá», me decía Patricia, «es una responsabilidad que tenés con tu familia. Nosotros no queremos tu dinero, queremos tu tranquilidad». Finalmente, para que dejaran de insistir, les dije que estaba de acuerdo con contratar el seguro. «Perfecto, papá», me dijo Patricia con una alegría que me resultó excesiva. «Marcelo ya averiguó todo. Podemos ir mañana mismo a firmarlo». La rapidez con la que habían organizado todo me pareció sospechosa, pero no le di mucha importancia. Al día siguiente fuimos a la oficina de la compañía de seguros. Era un lugar elegante en el centro de la capital. Nos atendió un vendedor muy amable que tenía todos los papeles ya preparados. «Don Fernando», me dijo, «su hija y su yerno ya me explicaron todo. Solo necesitamos que firme acá y listo». Firmé los papeles sin leerlos completamente. Era una póliza llena de términos técnicos que no entendía, y Patricia y Marcelo me aseguraban que habían revisado todo. «No te preocupes, papá», me decía Patricia. «Nosotros ya leímos las letras chicas. Es todo como te dijimos». Cuando terminamos el trámite, el vendedor me entregó una copia de la póliza. «Felicitaciones, don Fernando», me dijo. «Ahora tiene una excelente cobertura de vida. Su familia puede estar tranquila». En ese momento me di cuenta de algo que me inquietó. El vendedor había dicho, «Su familia puede estar tranquila». No, usted puede estar tranquilo. Esa misma tarde volví al pueblo. Patricia y Marcelo me acompañaron hasta casa y se quedaron a cenar. Durante la cena, noté que estaban más relajados que en mucho tiempo, como si se hubieran sacado un peso de encima. «Papá», me dijo Patricia, «ahora sí podés estar tranquilo. Si te llega a pasar algo, no vas a dejar deudas ni problemas». En las semanas que siguieron, Patricia me llamaba más seguido por teléfono. Siempre me preguntaba cómo estaba de salud, si había ido al cardiólogo, si estaba tomando la medicación. Al principio pensé que era preocupación de hija, pero había algo en sus preguntas que me incomodaba. Era como si estuviera monitoreando mi estado de salud con un interés muy específico. Un día, la secretaria del cardiólogo me llamó para avisarme que había un problema con mi obra social y que posiblemente tendría que pagar de mi bolsillo la próxima consulta. Cuando le conté esto a Patricia, su reacción me sorprendió. «No te preocupes, papá», me dijo inmediatamente. «Si tenés que pagar algo relacionado con el corazón, nosotros te ayudamos. Es importante que no dejes de controlarte». Era raro que Patricia, que siempre había sido cuidadosa con el dinero, se ofreciera tan rápidamente a pagar gastos médicos míos. Antes del infarto, cuando Elena necesitaba medicamentos caros, había que insistirle para que nos ayudara económicamente. Ahora se ofrecía espontáneamente a pagar cualquier cosa relacionada con mi salud. También empezó a insistir en que hiciera mi testamento. «Papá», me decía cada vez que hablábamos, «ya no sos joven. Tenés que dejar todo bien organizado para no crear problemas después». Cuando le preguntaba por qué tanta urgencia, me decía que era para mi propia tranquilidad. Es mejor tener todo claro mientras estás bien, para no tener que preocuparse por esas cosas después. Otra cosa que me extrañaba era la frecuencia con la que Patricia mencionaba la casa donde yo vivía. «Papá», me preguntaba,
Esta casa está escriturada a tu nombre, ¿verdad? No hay ningún problema legal, ¿no? O me comentaba, qué linda que está la casa. Debe valer mucho dinero ahora, con lo que subió el precio de los terrenos en el pueblo. Un día me atreví a preguntarle directamente por qué tenía tanto interés en mis bienes. Patricia, le dije, ¿hay algo que me tenés que decir? ¿Tenés problemas económicos? Ella se puso nerviosa. No, papá, no tengo problemas. Solo quiero asegurarme de que vos tengas todo bien organizado. Es normal que una hija se preocupe por esas cosas. Pero yo había sido contador durante 40 años. Sabía distinguir entre preocupación genuina e interés económico. La manera en que Patricia hablaba sobre mi herencia, sobre el seguro de vida, sobre mis bienes, no era la manera en que una hija habla sobre el futuro de su padre. Era la manera en que alguien habla sobre una inversión que está esperando que madure. Todo esto me tenía muy preocupado, pero no sabía con quién hablarlo. Elena ya no estaba para darme consejos y yo no tenía otros hijos. Mi círculo de amigos en el pueblo era reducido y además no me parecía apropiado discutir temas familiares tan íntimos con extraños. Me sentía muy solo con mis sospechas. Una tarde estaba revisando unos papeles viejos cuando encontré el testamento que Elena y yo habíamos hecho años atrás. En ese testamento, todo quedaba para el cónyuge sobreviviente y después para Patricia. Era un testamento simple, redactado cuando Patricia era soltera y nosotros no teníamos mucho que dejar. Leyendo ese testamento, me di cuenta de que Patricia sabía exactamente qué iba a heredar cuando yo muriera. La casa, mis ahorros, mi jubilación acumulada. No era una fortuna, pero para una pareja joven era una suma considerable. Sumado al seguro de vida de 400,000 pesos, Patricia y Marcelo recibirían más de $500,000 cuando yo falleciera. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en mi vida, me pregunté si mi propia hija estaba esperando mi muerte. La idea era tan horrible que traté de sacarla de mi mente, pero las evidencias eran demasiadas para ignorarlas. El seguro contratado justo después de mi infarto, la insistencia con el testamento, las preguntas sobre mis bienes, el interés excesivo en mi salud. Decidí hacer una prueba. Al día siguiente, llamé a Patricia y le dije que había tenido dolores en el pecho durante la noche. ¿Dolores en el pecho?, me preguntó inmediatamente. ¿Fuiste al médico? ¿Tomaste alguna pastilla? ¿Querés que vaya para allá? Su reacción fue tan intensa que me confirmó mis sospechas. No era preocupación normal de una hija. Era la ansiedad de alguien que estaba esperando un evento específico. No te preocupes, le dije. Ya se me pasó. Debe haber sido por algo que comí. Noté que en su voz había cierta decepción cuando le dije que ya estaba bien. Ah, bueno, me dijo. Pero cualquier cosa me llamás, ¿eh? No hagas el machito si te sentís mal. Una semana después, volví a hacer la misma prueba. Le dije que había tenido mareos y que el médico me había dicho que era por la medicación del corazón. Esta vez Patricia reaccionó aún más intensamente. Papá, me dijo, esos mareos pueden ser serios. ¿Querés que hable con el cardiólogo? ¿Necesitas que te acompañe a algún estudio? La tercera vez que mencioné síntomas inventados, Patricia me sorprendió con su respuesta. Papá, me dijo, tal vez deberías venir a vivir con nosotros a la capital. Acá podríamos cuidarte mejor si te pasa algo. Era exactamente lo que yo había temido. Quería tenerme cerca para controlar mi situación de salud. No, hija, le dije, yo estoy bien acá en mi casa, este es mi lugar. Patricia insistió. Pero papá, si te da otro infarto y estás solo, nadie se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde. En cambio, acá con nosotros, cualquier síntoma lo detectamos inmediatamente. Esa conversación me terminó de convencer de que algo muy turbio estaba pasando. Patricia no quería que me mudara con ellos por amor filial. Quería tenerme controlado para asegurarse de que si me pasaba algo, ella estaría ahí para manejar la situación, para cobrar el seguro, para quedarse con la herencia, para hacer todo lo que tenía planeado. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí investigar a mi propia hija y a mi yerno. Decidí averiguar si realmente tenían la situación económica que aparentaban, si las inversiones exitosas que me habían contado eran reales, si había algo más detrás de su interés repentino en mi muerte.
Al día siguiente fui al banco y pedí hablar con el gerente. Le expliqué que quería revisar todas las transacciones relacionadas con mi cuenta en los últimos 2 años. Don Fernando, me dijo el gerente, ¿hay algún problema? ¿Notó movimientos raros en su cuenta? No sé, le respondí, pero quiero asegurarme de que todo esté en orden. El gerente me mostró en la computadora todos los movimientos de mi cuenta. La mayoría eran normales: cobro de jubilación, pago de servicios, extracciones pequeñas. Pero había algunas transacciones que me llamaron la atención. Había transferencias mensuales hacia una cuenta que yo no reconocía. Eran de montos pequeños pero constantes. ¿Estas transferencias las autoricé yo?, le pregunté al gerente. Él revisó más detenidamente. Según el sistema, sí. Están hechas con su clave de home banking. Pero yo casi no usaba el home banking. Patricia me había ayudado a configurarlo después del infarto, pero yo prefería hacer todos mis trámites en persona en el banco. ¿Podría averiguar a qué cuenta van estas transferencias?, le pedí. El gerente hizo algunas consultas y me dijo que la cuenta pertenecía a Patricia Aguirre de Morales, mi propia hija. Patricia había estado sacando dinero de mi cuenta durante meses sin decirme nada. Pequeñas cantidades que yo no notaba, pero que sumadas llegaban a varios miles de pesos. ¿Cuánto me sacó en total?, le pregunté al gerente. Después de algunos cálculos, me dijo que la suma era de 23,000 pesos. Salí del banco sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi propia hija, la hija a la que había criado con tanto amor, la hija por la que Elena y yo habíamos sacrificado todo, me estaba robando. No eran cantidades grandes, pero era el principio del robo lo que me dolía. Era la traición. Esa tarde contraté un investigador privado. Era un hombre mayor, ex policía, que había abierto su propia agencia después de jubilarse. Don Fernando, me dijo después de escuchar mi historia, es una situación muy común. Los hijos que esperan herencias a veces se impacientan y empiezan a apropiarse de cosas antes de tiempo. ¿Quiere que investigue las finanzas de su hija? Le dije que sí, que quería saber exactamente cuál era la situación económica real de Patricia y Marcelo. También le pedí que averiguara sobre las supuestas inversiones exitosas que me habían contado. Si ellos están ganando tanto dinero como dicen, le expliqué, ¿por qué necesitan sacarme plata a mí? El investigador me pidió una semana para hacer su trabajo. Fueron los 7 días más largos de mi vida. No podía comer, no podía dormir, no podía dejar de pensar en lo que iba a descubrir. Por momentos esperaba que todo fuera un malentendido, que hubiera una explicación lógica para todo. Por momentos me preparaba para lo peor. Durante esos días, empecé a recordar situaciones del pasado que en su momento no me habían llamado la atención, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Por ejemplo, recordé una conversación que había tenido con Marcelo pocos meses después de mi infarto. Estábamos solos en casa porque Patricia había ido al supermercado y él me había preguntado de manera muy casual sobre mis planes de jubilación. Don Fernando, me había dicho, usted que ya está jubilado, ¿cómo maneja sus finanzas? ¿Tiene todo invertido o guarda efectivo? En ese momento pensé que era curiosidad profesional de un contador joven, pero ahora me daba cuenta de que estaba sondeando cuánto dinero tenía disponible y en qué forma lo tenía. También recordé una tarde en que había encontrado a Patricia revisando unos papeles míos que estaban en el escritorio del living. Cuando le pregunté qué estaba buscando, me dijo que había venido a limpiar y que había encontrado esos papeles tirados. Papá, me había dicho, tenés que tener más cuidado con tus documentos importantes. Cualquiera puede verlos. Pero ahora me daba cuenta de que Patricia no había venido a limpiar. Había venido a revisar mis papeles para ver qué bienes tenía, qué cuentas bancarias, qué inversiones. Esa supuesta preocupación por mi descuido con los documentos había sido una excusa para justificar por qué los estaba revisando. Otra situación que recordé con dolor fue una conversación que habíamos tenido después de la muerte de Elena. Patricia me había preguntado si Elena había dejado algún dinero guardado en casa, algunas joyas o algún ahorro personal que yo no conociera. Papá, me había dicho, a veces las mujeres de la generación de mamá guardaban cositas sin decirles a los maridos. ¿Revisaste bien todas sus cosas? En ese momento había interpretado esa pregunta como interés por preservar los recuerdos de su madre.
Pensé que tal vez quería encontrar alguna joya o algún objeto personal de Elena como recuerdo, pero ahora entendía que Patricia estaba buscando dinero. Estaba calculando exactamente cuánto iba a heredar cuando yo muriera. También empecé a notar patrones en las llamadas telefónicas de Patricia. Siempre me llamaba después de que salían noticias sobre muertes repentinas en el pueblo o sobre accidentes que involucraban a personas mayores. «Papá», me decía, «¿viste lo que le pasó a don Raúl? Se murió de un infarto mientras dormía. ¿Vos te estás cuidando bien? ¿Estás tomando la medicación?». Esas llamadas, que yo había interpretado como preocupación genuina de una hija amorosa, ahora las veía bajo una luz completamente diferente. Patricia no me llamaba porque estuviera preocupada por mi bienestar. Me llamaba porque las noticias sobre muertes súbitas le recordaban que yo también podía morirme en cualquier momento, y quería asegurarse de que yo estuviera al tanto de esa posibilidad. Una noche, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, recordé una conversación muy específica que había tenido con Marcelo sobre seguros de vida. Había sido durante una de sus primeras visitas como novio de Patricia, cuando todavía yo pensaba que era un buen muchacho con buenas intenciones. «Don Fernando», me había dicho, «usted que trabajó tantos años en contabilidad, ¿qué opina de los seguros de vida? ¿Cree que vale la pena contratar uno a cierta edad?». Yo le había respondido que depende de cada situación, pero que en general los seguros de vida son más útiles cuando uno tiene dependientes económicos jóvenes. Pero había insistido Marcelo, ¿no cree que también son una buena manera de dejar algo a los hijos sin que tengan que pagar impuestos de herencia? En ese momento había pensado que era una pregunta inteligente de un contador que estaba pensando en el futuro. Ahora me daba cuenta de que Marcelo ya estaba planeando cómo sacarme dinero antes de conocerme bien. Durante esa semana de espera, también empecé a investigar por mi cuenta algunas cosas que podía verificar sin ayuda profesional. Fui al registro civil para solicitar una copia de mi acta de defunción. Suena raro, pero quería saber si alguien había tratado de declararme muerto para cobrar seguros o beneficios. La empleada del registro me miró extrañada cuando le hice el pedido. «Señor», me dijo, «usted está vivo. No podemos darle un acta de defunción de una persona viva». «Lo sé», le respondí, «pero quiero verificar que nadie haya tratado de declararme muerto sin mi conocimiento». Después de algunas consultas, me confirmaron que no había ningún registro de mi muerte, lo cual me tranquilizó un poco. También fui a la oficina de ANSES para revisar mi expediente de jubilación. Quería asegurarme de que nadie hubiera tratado de cambiar beneficiarios o de hacer trámites a mi nombre sin mi conocimiento. Todo parecía estar en orden, pero el solo hecho de tener que verificar esas cosas me hizo dar cuenta de lo paranoico que me había vuelto la situación. Una tarde, mientras esperaba los resultados de la investigación, decidí visitar a algunos vecinos para preguntar si habían notado algo raro en las visitas de Patricia y Marcelo a mi casa. No quería crear chismes en el pueblo, pero necesitaba saber si otras personas habían observado algo que yo hubiera pasado por alto. Doña Carmen, que vive en la casa de al lado, me dijo algo que me llamó mucho la atención. «Fernando», me dijo, «varias veces vi a tu yerno dando vueltas por el patio de tu casa cuando vos no estabas. Una vez le pregunté si te estaba esperando y me dijo que estaba revisando unas goteras en el techo que vos le habías pedido que mirara. Pero yo nunca le había pedido a Marcelo que revisara goteras. Mi techo estaba perfectamente bien. ¿Qué hacía Marcelo en mi patio cuando yo no estaba? Estaba buscando maneras de entrar a la casa. Estaba evaluando el valor de la propiedad. ¿Estaba planeando algún accidente que pudiera parecer natural? Don Roberto, que vive al frente, me contó otra cosa inquietante. «Fernando», me dijo, «tu hija vino varias veces a preguntarme sobre tu rutina. Quería saber a qué hora te levantabas, a qué hora salías de casa, si tenías algún problema de salud que yo hubiera notado. Me dijo que estaba preocupada porque vivías solo. Esa información me heló la sangre. Patricia había estado investigando mis hábitos con los vecinos. No era preocupación de hija lo que la motivaba. Era recolección de información para algún plan que yo todavía no terminaba de entender, pero que claramente no tenía buenas intenciones. La señora María, que tiene un almacén en la esquina donde yo compro siempre,
Me dijo que Patricia había ido a preguntarle sobre mi estado de ánimo después de la muerte de Elena. Tu hija me preguntó si yo notaba que estuvieras muy deprimido, si hablabas de la muerte, si mencionabas que tenías ganas de reunirte con Elena, me contó doña María. Me pareció raro que me preguntara esas cosas, pero pensé que era preocupación de hija. Todas esas conversaciones me confirmaron que Patricia y Marcelo habían estado preparando algo durante mucho tiempo. No era una idea que se les había ocurrido de repente cuando se encontraron en problemas económicos. Era un plan meticuloso que había estado desarrollándose durante meses, tal vez años. También durante esa semana recordé algunas llamadas telefónicas extrañas que había recibido en los últimos meses. Llamadas de gente que se presentaba como empleados de bancos o de compañías de seguros, preguntándome sobre mi estado de salud o sobre mis planes financieros. En su momento pensé que eran llamadas comerciales normales, pero ahora me preguntaba si Patricia y Marcelo habían estado averiguando sobre mí a través de terceros. Una noche, mientras revisaba unos papeles viejos, encontré una nota manuscrita que no recordaba haber escrito. Decía: recordar cambiar beneficiario del seguro laboral por Patricia. La letra parecía mía, pero yo no recordaba haber escrito esa nota. ¿Habría alguien falsificando mi letra? ¿O habría yo escrito esa nota bajo alguna presión psicológica que no recordaba? Esa posibilidad me aterró. Había habido momentos en que Patricia o Marcelo me habían manipulado psicológicamente para que yo hiciera cosas que no recordaba. Habían aprovechado momentos de debilidad después de mi infarto o después de la muerte de Elena para hacerme firmar papeles o tomar decisiones que no eran realmente mías. Al cuarto día de espera, recibí una llamada que me puso los pelos de punta. Era de una funeraria del pueblo. «Señor Aguirre», me dijo la empleada, «llamamos para confirmar los arreglos que su hija hizo para el sepelio. Queremos verificar algunos detalles con usted directamente». «¿Qué arreglos?», le pregunté, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. La empleada se quedó callada un momento. «¿No está usted al tanto?», me preguntó. «Su hija Patricia vino la semana pasada a hacer una consulta sobre servicios funerarios. Dijo que usted estaba muy enfermo y que quería tener todo preparado para evitar apuros». Colgué el teléfono temblando. Patricia había ido a la funeraria a preguntar sobre mi entierro. No había esperado a que yo muriera para empezar a planificar mi funeral. Estaba tan segura de que yo me iba a morir pronto que ya había empezado a hacer los arreglos. Esa llamada me confirmó que lo que estaba pasando era mucho más serio de lo que yo había imaginado. No se trataba solo de robos menores de dinero o de especulación sobre herencias futuras. Patricia y Marcelo estaban activamente esperando y tal vez hasta planeando mi muerte. Al día siguiente fui a la comisaría del pueblo y pedí hablar con el comisario en privado. «Comisario», le dije, «necesito contarle algo muy delicado. Creo que mi propia familia está planeando algo malo contra mí». El comisario me escuchó con atención mientras le contaba todo lo que había descubierto. «Don Fernando», me dijo cuando terminé, «lo que usted me cuenta es muy serio, pero necesitamos pruebas concretas para poder actuar. Por ahora lo que tiene son sospechas y algunos indicios, pero nada que demuestre una intención criminal clara». Me sugirió que siguiera recopilando evidencia y que volviera si encontraba algo más específico. Salí de la comisaría sintiéndome más solo que nunca. Ni siquiera la policía podía ayudarme hasta que fuera demasiado tarde. Tenía que esperar a que Patricia y Marcelo cometieran un delito para poder denunciarlos, pero para ese momento yo podía estar muerto. Esa noche casi no dormí. Cada ruido en la casa me sobresaltaba. Cada sombra en la ventana me parecía sospechosa. Me di cuenta de que estaba viviendo con miedo en mi propia casa, esperando que en cualquier momento aparecieran Patricia y Marcelo para hacer realidad sus planes. El sexto día de espera, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Instalé cámaras de seguridad en mi casa. Contraté a un técnico del pueblo para que pusiera cámaras en la entrada, en el patio y en el living. «Don Fernando», me preguntó el técnico, «¿tuvo algún robo? ¿Por qué necesita tanta seguridad?» «Precaución», le respondí. No podía decirle que estaba protegiendo mi casa de mi propia hija. Sonaba demasiado loco para explicarlo. Las cámaras me dieron un poco de tranquilidad, pero también me hicieron dar cuenta
de lo absurda que se había vuelto mi situación. Un hombre de 64 años instalando cámaras de seguridad para protegerse de su propia familia. También ese día cambié todas las cerraduras de la casa. Patricia tenía llaves de mi casa desde hacía años para casos de emergencia, pero ahora esas llaves representaban un peligro. Contraté a un cerrajero para que cambiara todas las cerraduras y me diera las únicas copias de las llaves nuevas. Patricia me llamó 2 veces durante esa semana. Sus preguntas de siempre: cómo estaba de salud, si había ido al médico, si necesitaba algo. Yo le respondía de manera normal, pero me costaba mucho disimular. Hablar con ella sabiendo que me estaba robando era una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. El investigador me citó en su oficina el viernes por la tarde. «Don Fernando», me dijo apenas me senté, «tengo malas noticias. Su hija y su yerno están en una situación económica muy complicada. Las inversiones exitosas que le contaron son una mentira total». Salí de la oficina del investigador caminando como un zombi. Todo lo que había sospechado era cierto, y peor. Mi hija no solo me estaba robando dinero, sino que estaba esperando mi muerte como solución a sus problemas. El seguro de vida, las preguntas sobre mi salud, la insistencia en que hiciera el testamento, todo tenía sentido ahora. Esa noche, solo en mi casa, lloré como no había llorado desde la muerte de Elena. Lloré por la hija que creía conocer y que resulta que era una extraña. Lloré por los nietos que iba a tener y que crecerían con padres capaces de cualquier cosa por dinero. Lloré por Elena, que había muerto creyendo que habíamos criado bien a nuestra hija. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas y empecé a planificar. Si Patricia y Marcelo creían que podían manipularme y robarme, estaban muy equivocados. Yo había sido contador durante 40 años. Sabía cómo manejar números, documentos, evidencias, y tenía una ventaja que ellos no sabían. Yo conocía la verdad. Al día siguiente empecé a ejecutar mi plan. Primero fui al banco y cancelé todas las autorizaciones de home banking. Cambié todas mis claves y me aseguré de que nadie más pudiera acceder a mis cuentas. Después abrí una cuenta nueva en otro banco y transferí la mayoría de mis ahorros ahí. También fui a ver a un abogado para modificar mi testamento. «Doctor», le dije, «quiero cambiar completamente quiénes son mis herederos». El abogado me preguntó por qué, y yo le conté toda la historia. «Don Fernando», me dijo cuando terminé, «lo que me cuenta es muy serio. ¿Está seguro de que quiere tomar medidas tan drásticas?» «Doctor», le respondí, «cuando alguien está esperando tu muerte para cobrar dinero, no hay medida que sea demasiado drástica. Redactamos un testamento nuevo donde el 90% de mis bienes se destinaban a obras de caridad. Patricia recibiría solo la legítima que me obligaba la ley a dejarle, que era una cantidad mínima. Después me ocupé del seguro de vida. Volví a la compañía aseguradora y pedí hablar con un supervisor. «Quiero cancelar mi póliza», le dije. «¿Puedo recuperar algo de lo que pagué?» El supervisor me explicó que tenía derecho a recuperar una parte de las primas pagadas, pero que perdería una comisión importante. «No me importa perder plata», le dije. «Quiero cancelar el seguro hoy mismo». El supervisor insistió en que me tomara unos días para pensarlo, que era una decisión importante. «Ya lo pensé», le respondí. «Cancélenlo ahora». Cuando salí de la aseguradora, me sentía liberado. Ya no había un incentivo económico para que Patricia esperara mi muerte. Al contrario, ahora le convenía que yo viviera el mayor tiempo posible, porque mientras más viviera, menos dinero le iba a quedar de herencia después de que yo gastara todo en mi vida. El siguiente paso de mi plan era el más arriesgado, pero también el más necesario. Decidí confrontar a Patricia y Marcelo con todo lo que sabía, pero no iba a ser una confrontación emocional. Iba a ser una confrontación con pruebas, con documentos, con evidencias que ellos no pudieran negar. Los llamé y los invité a almorzar el domingo en casa. «Tengo algo importante que contarles», les dije. Patricia pareció entusiasmada. Probablemente pensaba que finalmente iba a hablar sobre mi testamento o sobre algún problema de salud que requiriera su intervención. El domingo llegaron puntuales, como siempre. Patricia se veía diferente, tal vez un poco más rellenita por el embarazo que todavía no me había contado.
Marcelo estaba más nervioso que de costumbre, pero yo atribuí eso a que sabía que había sido despedido y no me lo había dicho. Durante el almuerzo hablamos de temas triviales: el clima, las noticias, anécdotas del pueblo. Patricia me preguntó por mi salud, como siempre. «Estoy muy bien», le dije. «De hecho, el cardiólogo me dijo que tengo el corazón de un hombre de 50 años». Vi que la cara de Patricia cambió un poco cuando dije eso, pero trató de disimular. Después de comer, cuando estábamos tomando café, decidí empezar con mi plan. «Hijos», les dije, «los invité hoy porque tengo algunas noticias importantes que darles». Patricia se enderezó en la silla. «Primero», seguí, «quiero decirles que cancelé el seguro de vida que habíamos contratado». Patricia se puso pálida. «¿Lo cancelaste? ¿Por qué, papá?» Marcelo también se veía afectado. «Don Fernando», me dijo, «ese seguro era importante para su tranquilidad». «¿Tranquilidad de quién?», le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. «La segunda noticia», seguí, «es que cambié mi testamento. Ya no van a heredar lo que pensaban que iban a heredar». Patricia se paró de la silla. «Papá», me dijo con voz temblorosa, «¿qué está pasando? ¿Hicimos algo mal?» Fue entonces cuando puse sobre la mesa todos los documentos que había preparado. El informe del investigador privado, los extractos bancarios que mostraban las transferencias no autorizadas, los documentos del seguro de vida, el testamento nuevo. «Lean esto», les dije, «y después hablamos». Patricia tomó los papeles con manos temblorosas. A medida que leía, se ponía cada vez más pálida. Marcelo leía por encima de su hombro, y lo vi tragar saliva varias veces. Cuando terminaron de leer, se quedaron en silencio durante mucho tiempo. «Papá», dijo finalmente Patricia, «yo puedo explicar todo esto». «Explica», le dije. «Tengo tiempo». Patricia empezó a llorar. «Papá», me dijo, «estamos embarazados. Marcelo perdió el trabajo. Estamos desesperados. Necesitábamos ese dinero para poder mantener al bebé». «¿Y por eso me robaban?», les pregunté. «¿Por eso contrataron un seguro de vida esperando que me muriera?» Marcelo finalmente habló. «Don Fernando», me dijo, «nunca quisimos que usted se muriera. El seguro era solo una precaución por si le pasaba algo natural». «Mentira», les dije. «Ustedes estaban esperando mi muerte para solucionar sus problemas de plata. Estaban monitoreando mi salud, tratando de convencerme de que me fuera a vivir con ustedes para tenerme controlado. Me robaban dinero de la cuenta pensando que yo no me iba a dar cuenta». Patricia lloraba cada vez más fuerte. «Papá», me decía, «perdóname. No sabíamos cómo decirte que estábamos en problemas. Pensamos que podíamos devolver toda la plata antes de que te dieras cuenta». «¿Con qué plata la iban a devolver?», les pregunté. «Si Marcelo está desempleado y vos tenés deudas por 200,000 pesos». Marcelo se puso rojo de vergüenza. «¿Cómo sabe lo del trabajo?», me preguntó. «Sé muchas cosas», le respondí. «Sé que fuiste despedido por robar plata de clientes, sé que tienen deudas con 3 bancos, sé que están viviendo una mentira hace años». «¿Y sabés qué es lo que más me duele?», les dije. «No es que me hayan robado plata. Plata se puede ganar de nuevo. Lo que me duele es que esperaran mi muerte, que yo, que los crié con amor, que les di todo lo que pude, que los ayudé siempre que me necesitaron, para ustedes me haya convertido en un obstáculo entre ustedes y la plata». Patricia trató de abrazarme. «Papá», me dijo, «nunca fuiste un obstáculo. Te amamos mucho. Cometimos errores, pero podemos arreglar todo». «No», le dije apartándome. «No se puede arreglar. Perdieron mi confianza para siempre. Perdieron el derecho de llamarse mis hijos». «¿Qué va a pasar ahora?», me preguntó Marcelo. «Ahora», les dije, «se van de mi casa y no vuelven más. Pueden quedarse con los 23,000 pesos que ya me robaron. Considérenlo mi regalo de despedida. Pero no quiero volver a verlos en mi vida». Patricia empezó a suplicar. «Papá, no podés hacernos esto. Somos tu familia. Va a venir un nieto, tu primer nieto». «¿Mi nieto?», le dije. «Va a tener padres ladrones que estaban esperando la muerte de su abuelo para cobrar dinero. Mejor que crezca sin conocerme que conociendo la clase de gente que son ustedes». Se fueron esa tarde sin terminar de entender lo que había pasado. Patricia seguía llorando. Marcelo trataba de convencerme de que me tomara unos días para pensarlo mejor.
pero yo ya había tomado mi decisión. Después de 64 años en este mundo, había aprendido que hay cosas que no se pueden perdonar. Los días siguientes a esa confrontación fueron extraños. Por primera vez en muchos meses, mi teléfono no sonaba constantemente con llamadas de Patricia preguntando por mi salud. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir que estaba bien cuando en realidad estaba destrozado emocionalmente. 3 semanas después de la confrontación, encontré una carta de Patricia en mi buzón. La carta decía: «Papá, sé que cometimos errores muy graves. Sé que perdimos tu confianza y que tal vez nunca la recuperemos. Pero quiero que sepas que nunca quisimos lastimarte. Te amo y siempre vas a ser mi papá, aunque vos ya no me consideres tu hija». Leí esa carta muchas veces. Busqué alguna señal de arrepentimiento genuino, alguna admisión completa de culpa, pero no encontré nada de eso. Era una carta que pedía perdón sin asumir completamente la responsabilidad. Un mes después de la confrontación, recibí la visita de Marcelo. Vino solo, sin Patricia. Se veía destruido, flaco, con ojeras profundas. «Don Fernando», me dijo, «vine a confesar algo que usted no sabe. Todo este plan fue idea mía, no de Patricia. Yo la convencí. Patricia solo hizo lo que yo le dije que hiciera». Patricia realmente creía que era una especie de préstamo anticipado de la herencia, siguió Marcelo. Yo le dije que cuando usted se enterara, le íbamos a explicar todo. Ella nunca supo que yo estaba planeando otras cosas. «¿Qué otras cosas?», le pregunté. Marcelo se puso más pálido. Yo había investigado sobre maneras de acelerar el cobro del seguro. Había averiguado sobre sustancias que pueden provocar infartos que parecen naturales. «¿Por qué me decís esto ahora?», le pregunté. «Porque Patricia está destruida», me respondió. «No come, no duerme, llora todo el día. Está embarazada y todo este estrés le está haciendo mal al bebé. Además, yo me voy a entregar a la policía. Voy a ir preso y Patricia va a quedar sola con el bebé». 2 semanas después, el comisario me confirmó que Marcelo se había entregado y que iba a ir preso por varios años. Patricia había quedado sola, embarazada, enfrentando el escándalo de que su esposo fuera a prisión. Un mes después del arresto de Marcelo, recibí otra carta de Patricia informándome que había tenido complicaciones en el embarazo y que estaba internada. «No te escribo para que vengas a verme», decía la carta. «Solo quería que supieras que tu nieto está bien. Le voy a poner Fernando, como vos, para que tenga algo de su abuelo, aunque nunca lo conozca». Patricia salió adelante de las complicaciones. El bebé nació sano 2 meses después. Me enteré por una vecina. El niño llevaba mi nombre, pero era un extraño para mí. Han pasado 6 meses desde esa confrontación. Patricia me llamó varias veces durante las primeras semanas, tratando de arreglar las cosas. Me mandó cartas, mensajes, hasta vino al pueblo una vez, pero yo no la recibí. Le pedí al comisario del pueblo que le dijera que si volvía a molestarme, iba a hacer una denuncia formal por robo. Hace 2 meses nació mi nieto. Me enteré por una vecina que lo vio en Facebook. Se llama Fernando, como yo. Supongo que pensaron que poniéndole mi nombre me iban a ablandar el corazón. Pero no funcionó. Un nombre no cambia el hecho de que sus padres son capaces de robar y de esperar la muerte de una persona por dinero. El testamento nuevo está guardado en la caja fuerte del banco. Cuando yo muera, el 90% de mis bienes se va a ir a un hogar de ancianos del pueblo. Gente que realmente necesita ayuda, no gente que quiere dinero fácil para mantener un estilo de vida que no puede costear. Mi casa está a nombre de una fundación benéfica. Cuando yo muera se va a convertir en un centro de día para adultos mayores. Así Elena y yo vamos a seguir ayudando a la gente del pueblo aún después de muertos. Es lo que ella habría querido. A veces me pregunto si hice bien. A veces extraño a Patricia, extraño la idea del nieto que nunca voy a conocer. Pero después recuerdo el plan que habían armado para cobrar el seguro de vida. Recuerdo los 23,000 pesos que me robaron. Recuerdo cómo monitoreaban mi salud esperando que me muriera. Y sé que tomé la decisión correcta. La confianza es como un vidrio. Una vez que se rompe, nunca queda igual aunque lo arregles. Patricia y Marcelo rompieron mi confianza de la manera más cruel posible. Me convirtieron en un obstáculo entre ellos y el dinero.
Me hicieron sentir que mi muerte era algo que estaban esperando con ansias. Hoy vivo tranquilo, solo, pero tranquilo. Tengo algunos amigos en el pueblo con los que juego a las cartas los viernes. Tengo mi jardín donde cultivo tomates y lechugas. Tengo mis libros, mis recuerdos de Elena, mi paz interior. No tengo familia, pero tampoco tengo gente esperando que me muera para heredar. Si estás escuchando esta historia y tenés hijos, presta atención a las señales. Cuando alguien empieza a mostrar demasiado interés en tu salud, en tus bienes, en tu testamento, algo raro está pasando. Cuando alguien te insiste para que contrates seguros de vida o hagas inversiones que no entendés, desconfía. Y si sos joven y estás pasando por problemas económicos, recordá que hay maneras dignas de pedir ayuda. Se puede hablar honestamente con la familia, se puede pedir un préstamo formal, se pueden buscar trabajos extras. Lo que no se puede hacer nunca es robar, mentir y esperar la muerte de alguien que te ama como solución a tus problemas. Patricia y Marcelo eligieron el camino fácil, el camino deshonesto. Ahora van a tener que vivir con las consecuencias. Van a criar a su hijo sabiendo que por culpa de su ambición perdieron a un padre y un abuelo. Van a tener que explicarle algún día por qué el nene no conoce al abuelo paterno. Yo elegí mi dignidad antes que mi familia. Elegí mi tranquilidad antes que la sangre. No fue una decisión fácil, pero fue la decisión correcta. A los 64 años aprendí que nunca es demasiado tarde para tomar decisiones valientes, aunque duelan. Contame vos, ¿qué harías si descubrieras que tu propia familia está esperando tu muerte para cobrar dinero? ¿Tendrías el valor de confrontarlos como hice yo? ¿Serías capaz de cortar los vínculos familiares por una traición así? Cuéntame desde qué país me estás escuchando y si alguna vez sospechaste que alguien de tu confianza te estaba robando. He aprendido muchas cosas en estos últimos años viviendo solo. He aprendido que la soledad no es lo mismo que estar solo. La soledad es cuando estás rodeado de gente que no te quiere realmente. Estar solo es cuando elegís tu propia compañía antes que la compañía de personas que te lastiman. En estos años, he construido una nueva red de afectos. Hay un grupo de hombres de mi edad que nos juntamos los miércoles por la tarde a jugar al dominó en el club del pueblo. Está don Miguel, que perdió a su esposa el mismo año que yo perdí a Elena. Está Raúl, que tiene un hijo que vive en España y lo llama una vez por mes si tiene suerte. Somos los viejos descartados, pero entre nosotros hemos encontrado respeto mutuo. 2 años después de la confrontación, me senté a escribir una carta que esta vez sí iba a enviar. Patricia, escribí, he decidido perdonarte. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar odio me hace daño a mí. El perdón no significa que vamos a volver a tener una relación. He cambiado mi testamento. Una pequeña parte va para Fernando, en un fideicomiso que podrá usar cuando cumpla 25 años. Después de enviar esa carta, mi vida se volvió más tranquila. Empecé a enfocarme en las cosas que me daban alegría. Volví a cultivar el jardín que Elena y yo habíamos abandonado. También empecé a escribir sobre Elena, sobre nuestros años felices juntos. 3 años después de la confrontación, Marcelo murió en prisión. Patricia había quedado viuda. Por un momento estuve tentado de llamarla, pero decidí hacer algo diferente. Abrí una cuenta de ahorro a nombre de mi nieto Fernando. Cada mes deposito dinero. Cuando cumpla 18 años, va a recibir una carta mía explicando quién era su abuelo. Hoy puedo decir que estoy en paz con las decisiones que tomé. Elegí mi dignidad sobre mi familia. Elegí mi tranquilidad sobre el perdón incondicional. Patricia tuvo muchas oportunidades de pedirme ayuda honestamente, pero eligió el engaño y el robo. He encontrado familia en lugares inesperados. Los vecinos, los amigos del dominó, la gente del hogar de ancianos donde hago trabajo voluntario se han convertido en la familia que elegí. He aprendido que la familia verdadera es la que elegís, no la que te toca por nacimiento. Si estás escuchando esta historia y te encontrás en una situación parecida, recordá que vos tenés el poder de decidir cómo vivir el resto de tu vida. No tenés que tolerar el abuso solo porque venga de familia. Podés elegir tu propia paz, tu propio respeto, tu propia felicidad. Porque al final lo más importante en la vida no es cuánta plata dejás cuando te morís.
Lo más importante es cómo vivís mientras estás vivo, con qué gente te rodeas, en quién confías. Yo viví 64 años creyendo que tenía una familia que me amaba. Los últimos meses descubrí que lo que tenía era gente que estaba esperando mi muerte. Ahora vivo sabiendo que cuando me muera, no van a haber nadie llorando por mi dinero. Va a haber gente necesitada que se va a beneficiar de mi herencia. Gente que realmente merece ayuda, no gente que quiere dinero fácil para mantener mentiras. Esa es mi venganza contra Patricia y Marcelo. Que sepan que por culpa de su ambición, perdieron una herencia que les habría solucionado la vida. Que sepan que un nieto va a crecer sin conocer a su abuelo por culpa de la avaricia de sus padres. Que sepan que eligieron mal y que las elecciones tienen consecuencias. Porque al final, lo más importante en la vida no es cuánta plata dejas cuando te morís. Lo más importante es cómo vivís mientras estás vivo, con qué gente te rodeás, en quién confías. Yo viví 64 años creyendo que tenía una familia que me amaba. Los últimos meses descubrí que lo que tenía era gente que estaba esperando mi muerte. Ahora vivo sabiendo que cuando me muera, no va a haber nadie llorando por mi dinero. Va a haber gente necesitada que se va a beneficiar de mi herencia. Gente que realmente merece ayuda, no gente que quiere dinero fácil para mantener mentiras. Esa es mi venganza contra Patricia y Marcelo. Que sepan que por culpa de su ambición, perdieron una herencia que les habría solucionado la vida. Que sepan que un nieto va a crecer sin conocer a su abuelo por culpa de la avaricia de sus padres. Que sepan que eligieron mal y que las elecciones tienen consecuencias. A veces me pregunto qué habría pasado si Elena estuviera viva cuando todo esto pasó. ¿Habría defendido a Patricia? ¿Habría tratado de convencerme de perdonarla? ¿O habría estado tan dolida como yo por la traición? Elena era una mujer sabia, una mujer que sabía distinguir entre el amor verdadero y la manipulación. Creo que habría tomado la misma decisión que yo. También pienso en qué le voy a decir a Elena cuando me muera y nos volvamos a encontrar. Le voy a contar sobre estos últimos años, sobre cómo nuestra hija se convirtió en alguien que no reconocemos, sobre cómo tuve que elegir entre mi dignidad y mi familia. Y Elena me va a entender, porque ella sabía que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Mientras escribo estas últimas líneas, escucho los sonidos del pueblo que me vio nacer y que me va a ver morir. Los chicos jugando en la plaza, los almaceneros conversando en las puertas, las campanas de la iglesia marcando las 6 de la tarde. Es la vida que Elena y yo construimos juntos, la vida que pensamos que íbamos a compartir con Patricia y con nuestros nietos. Las cosas no salieron como las planeamos, pero eso no significa que la vida no tenga sentido. Significa que a veces tenemos que cambiar de planes, redefinir lo que es familia, encontrar felicidad en lugares donde no la esperábamos. Yo encontré mi paz en este pueblo tranquilo, rodeado de gente sencilla que me quiere sin esperar nada a cambio. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te sirva para valorar a las personas que realmente te quieren y para desconfiar de las que solo te ven como una fuente de dinero. La familia verdadera es la que está cuando no tenés nada que dar, no la que aparece cuando huele herencia. Y recordá siempre, nunca es demasiado tarde para elegir tu propia dignidad.